Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al doctor Rodrigo Tenorio y al sociólogo Simón Ordóñez. Lo hemos invitado para analizar esto que constituye una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, los altos niveles de inseguridad. Los hechos que puede mirar el país a diario no dejan de preocupar, no dejan de generar nerviosismo y preocupación cuando aquí se quiere atacar los efectos y no las causas. Quiero empezar con el doctor Rodrigo Tenorio, un gusto saludarlo. ¿Cómo enfrentar estos altos niveles de inseguridad que tiene la ciudadanía con hechos que realmente preocupan, como estos asesinatos a sangre fría en las calles del país? Doctor Tenorio, muy buen día. Por favor, el audio, Rodrigo. Mientras retomamos la señal con el doctor Rodrigo Tenorio, quiero dar la palabra a Simón Ordóñez. Simón, muy buen día. ¿Cómo enfrentar estos altos niveles de inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días al doctor Rodrigo Tenorio, con quien tuve el gusto de compartir durante algún tiempo una columna en Plan B. Y buenos días a toda la audiencia. En realidad lo que ha venido pasando quizás estos dos últimos años, digamos, de reconocimiento bastante grande desde el año 2021 de la violencia y de la criminalidad, efectivamente nos tiene profundamente preocupados a todos los ecuatorianos, pero pienso que, digamos, a veces nos falta hacer un análisis histórico un poco más detenido para saber exactamente de qué dimensiones estamos hablando, ¿no? Si tomamos el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es una de las formas... que es un... ¿Aló? Sí, adelante, Simón. Sí, ya. Decía que el número de muertes por cada 100.000 habitantes al año, que es una de las formas a través de las cuales se puede medir los niveles de violencia de una sociedad, tendríamos que este momento, digamos, el 2001 y el 2021 y 2022, estamos llegando a niveles similares a los que tuvimos hacia fines, digamos, entre el 2009 y 2010, ¿no? Pero en realidad la percepción de las personas es de que la violencia está absolutamente desbordada, que la violencia está permeando a todos los sectores de la sociedad, que la criminalidad ha crecido de forma inmensamente grande. Efectivamente, en estos 2 años sí hay este disparamiento que casi nos iguala con lo que ocurría 10 años antes, pero si perdemos la perspectiva histórica global, ¿no es cierto?, y analizar al menos en décadas o a veces en periodos mayores, entonces podemos perdernos un poco y sobredimensionar el asunto. Y esto, creo que ya lo dije en algún otro programa en el que estuve invitado, se debe en gran parte a una cuestión que en psicología cognitiva se llama sesgo de disponibilidad, ¿no? Es decir, que nosotros o los seres humanos construimos nuestro imaginario a partir de las cosas que nos es más fácil recordar. Y cuando estamos expuestos, por ejemplo, a través de la televisión, de los noticieros, incluso de las redes sociales, prácticamente a hechos de violencia, crímenes, etcétera, que nos son, digamos, comunicados prácticamente en directo, ¿no es cierto? Tendemos a pensar que al salir de la esquina nos van a matar, nos van a asaltar o algo malo va a pasar. Es decir, tendemos a sobredimensionar
un problema que efectivamente es grande y frente al cual el Estado tiene que dar soluciones, pero que quizás estamos pensando que es más grande de lo que efectivamente es. Bien, doy la bienvenida al doctor Rodrigo Tenorio. ¿Cómo enfrentar estos altos niveles de inseguridad? Doctor Tenorio, muy buen día. ¿Escuchan? Sí, sí, está al aire, doctor Tenorio, por favor. Ok. Gracias. Realmente, poco como dice Simón, el problema es gravísimo. Que este tipo de violencia termina siendo un elemento desorganizador de las personas, de las familias. Un estado violento es un estado que se ha corrompido por dentro y que corre el riesgo de terminar desorganizándose de manera absoluta. Los principios, aquellos elementos que han sostenido los regímenes sociales, políticos, económicos, se están desmoronando. ¿Por qué? Porque la violencia es más poderosa que la organización social. 4 o 5 pandillas grandes de violencia que funcionan en el país han tomado en sus manos la rienda misma de la gobernabilidad. Ya no hay posibilidad alguna. El mundo nacional, vuelva a hacer lo que fue antes. Por eso, el gobierno debe tomar cartas en el asunto para empezar a sostener al país para que no se desmorone con esta violencia que se ha organizado. No es una violencia nueva, es el efecto de 10 años de correísmo en el cual la violencia estuvo estatuida desde la presidencia de la República. En el mundo contemporáneo, el Estado no es solamente el presidente de la República, no, el Estado es del pueblo. Y si la cabeza del Estado funciona desde la violencia, como hacía Rafael Correa, todo se corrompe. Entonces, la violencia que tiene el país y que soporta el país es una violencia ya instituida. Ya no podemos nosotros lavarnos las manos y decir, aquí no me pasa nada en mi barrio, mi ciudad es tranquila. No. Todo el país está atravesado por la violencia. Doctor Tenorio, si este origen que se ha impuesto sobre los efectos de una organización social, la organización delincuencial, si bien se recrudeció, como usted señala, en el correísmo, ¿cómo lograr enfrentar ahora cuando casi esto se va desbordando en la sociedad? La única manera de dar la cara a esa violencia es una reorganización social. Crear o recrear los principios jurídicos, políticos y éticos que constituyen un Estado. Porque de lo contrario, nuestro Estado es un Estado fallido. Le toca al gobierno y a las instituciones generales del Estado retomar los principios de gobernabilidad, de ética, que son indispensables para poder sobrevivir una crisis como esta. Acabamos de nombrar que el señor Assange ya está para venir quizás al Ecuador, a Estados Unidos, para dar cuenta de sus asesorías. Pero él no lo hizo solo. Él tenía cómplices. Él mismo era cómplice de una macro violencia, de una macro corrupción que estaba en el Estado de Puerto Rico.
Volvamos con Simón Ordóñez. En estas condiciones, ¿cómo pudiera enfrentarse si ha habido un crecimiento? Decía Simón, los indicadores de homicidios, que pasó de 1 dígito a 2 dígitos y que sigue creciendo, determina que algo hay que hacer. ¿Cómo enfrentar esas causas para no solo ir a los defectos que estamos evidenciando con esta violencia en las calles del Ecuador? Bien, sí, a ver, yo concuerdo primero con gran parte de lo que dice el doctor Tenorio, ¿no es cierto? Durante los años de esta peste que le agarró al Ecuador y que se llamó correísmo, ¿no es cierto? El Ecuador se desinstitucionalizó, el Ecuador se corrompió y teníamos violencia permanente que venía desde la cabeza del Estado, ¿no? Y los seres humanos somos seres también imitativos, ¿no es cierto? Entonces, cuando desde el Estado hay este tipo de ejemplos, ¿no es cierto? Cuando desde el Estado se permite que el narcotráfico y que el crimen organizado permee la sociedad, y cuando el propio Estado o los propios miembros del Estado son miembros de una banda organizada de crimen internacional, entonces eso obviamente se traduce en crecimiento de la violencia, a lo que nos referíamos anteriormente. Pero aquí hay una idea que me parece importante. Hay un autor que se llama Steven Pinker, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, entre sus textos tiene uno que me parece absolutamente brillante, que se llama Los ángeles que llevamos dentro, y que nos habla justamente del tema del decrecimiento paulatino de la violencia a lo largo de la historia. Esto suena, a veces tenemos ideas pesimistas cuando no vemos las estadísticas, y las estadísticas, a pesar de este periodo corto, digamos, de estos últimos 4 o 5 años, ¿no es cierto? Las estadísticas nos muestran que a lo largo de la historia, sobre todo si tomamos tiempos mucho más grandes, ¿no es cierto?, el decrecimiento de la violencia ha sido grande. Y entre las causas que él pone para este decrecimiento de la violencia, por ejemplo, están la consolidación de lo que llama el Leviatán o el Estado, ¿no es cierto? Un Estado presente que monopolice el uso de la fuerza, y algunas otras, como el crecimiento de los mercados libres, como el crecimiento de ideas como la tolerancia, como la racionalidad y este tipo de cosas. Y en general con eso a la humanidad le ha ido bastante bien. Y quiero ahí hacer, claro, hincapié en esta primera idea, ¿no es cierto? Si tenemos un Estado desinstitucionalizado, si últimamente, como acaba de ocurrir en semanas pasadas, en lugar de que un gobierno muestre apego a la ley y digamos, determinación para que la ley sea cumplida, si el propio gobierno fomenta a través de un pacto con este grupo mafioso que antes gobernó, ¿no es cierto? Si el mismo Estado termina siendo cómplice de un acto como estos para lograr la impunidad de un delincuente, creo que eso vuelve muy dificultoso que enfrentar a este tipo de crimen. Entonces creo que tendríamos que partir por ahí, ¿no? Porque por reinstitucionalizar el Estado, por poner en el Estado y en el manejo, sobre todo de los entes de control policial, etcétera, a personas de absoluta capacidad y honorabilidad, ¿no es cierto?, que puedan poco a poco devolver la presencia del Estado para que el Estado vuelva a tener el monopolio de la fuerza, ¿no es cierto?, y digamos, a través de eso lograr que el país vaya saliendo de este momento. Es decir, mayor presencia del Estado en estos campos, ¿no es cierto?, mayor presencia, pero mayor presencia sobre todo de la ley para evitar la impunidad. Doctor Rodrigo Tenorio, ¿cómo lograr mayor presencia del Estado para poder controlar esto que se está desbordando en materia de seguridad? Lo que acaba de decir Simón es absolutamente determinante. Si
el Estado, si las autoridades del Estado no dan ejemplo de ética, de respeto a los valores, de constancia cívica, no pasa nada. Porque de lo contrario, los discursos sobre honorabilidad serán como vientos que se van, arena que cae, pero nada más. No hay una ética política que sostenga el discurso de honorabilidad, de respeto, de seguridad. En el Ecuador, poco a poco, se fue destruyendo aquello que habíamos construido durante muchísimos años, que es el respeto al otro. Entonces, nosotros ya no pudimos hacer absolutamente nada, otra cosa que volvernos parte de esa destrucción del mundo. La resolución del Estado respecto a la violencia va a tener que ver con una nueva ética que construya el poder. Si eso no acontece, entonces el Ecuador irá de tumbo en tumbo. Es que el acto último en el cual el Estado, el gobierno, se compromete a liberar a uno de los grandes cabecillas y actores de la violencia del Ecuador, es un acto que destruye toda ética. ¿Cómo se puede confiar en el discurso de un gobierno que hable de honorabilidad si él mismo está comprometido con la deshonestidad moral, deshonestidad económica y deshonestidad ética? Hace falta que nosotros, en el Ecuador, volvamos a construir un nuevo discurso sobre la ética, un nuevo discurso sobre la honorabilidad, para que de esa manera, desde la escuela, desde los pequeños, volvamos a ser lo que fuimos alguna vez. Y mientras se construye esos nuevos principios de la ética, de la honorabilidad, doctor Tenorio, vamos a seguir expectando este crecimiento de la violencia y la acción no tan eficaz del Estado ecuatoriano. Por eso es necesaria una especie de revolución, llamemos así. Alguien tiene que venir a tomar las riendas de un Estado fallido. Porque el Ecuador es un Estado fallido desde el punto de vista ético. Alguien tiene que venir como un redentor, llamamos así, a redimir a este país que perdió durante 10 años su norte ético, que sembró, y eso es lo más horroroso, sembró como buena semilla la deshonestidad. Ser buen ciudadano, ser listo, ser eficaz, significó ser deshonesto, robar, estafar. Si eso se hizo desde el Estado, desde las cabezas del Estado, ¿cómo vamos a esperar que eso no acontezca lo mismo en todas las grandes partes? Esta salida de la cárcel de los grandes criminales, eso es nada frente a lo que está sucediendo en la conciencia, en la vida privada de las nuevas generaciones. Nosotros vamos a tener el fruto de eso después de 10, 15 años. Ahí veremos cómo han afectado esas políticas absolutamente deshonestas de los actuales gobiernos. Es necesaria una nueva actitud política, una nueva actitud ética en el gobierno. Si el gobierno no cambia, nada va a cambiar, porque lo demás será puro discurso. Doctor Tenorio, pero esta semilla de la deshonestidad que se origina en la historia reciente en el correísmo, ¿acaso no choca con los hechos que están sucediendo? Si hay un sentenciado, un ex vicepresidente que tiene 2 sentencias condenatorias en el debido proceso, con derecho a la defensa, con pruebas que se han demostrado en el proceso, y resulta que con una acción constitucional como el habeas corpus sale libre. ¿Qué estela está dejando en el Ecuador esto?
A eso me refiero, es decir, este acto de la semana pasada vino a desmoronar absolutamente todo el edificio de lo poco que quedaba de ética del país. El gobierno, que es cómplice de esto, puede seguir predicando la honorabilidad. Obras son amores y no buenas razones. ¿Cómo puede la presidencia actual, sus ministros y todo el aparataje político hablar de honorabilidad si no hay ninguna honorabilidad sino en las puras palabras? Estamos desmoronando la ética de las nuevas generaciones, y eso es muy grave para el Ecuador. Hay un discurso práctico, el de un hombre asesino que sale de la cárcel y hace fiesta porque sale de la cárcel, y mientras tanto en la calle se meterán presos a un chico que está vendiendo 1 gramo de marihuana o 1 gramo de cocaína. Ese irá preso y a él nadie lo saca. Todas las persecuciones que se hacen a los pequeños traficantes, la persecución al hombre que se robó, no estamos justificando el robo, pero la desproporción que vive la sociedad. ¿Cómo es justo que este hombre que robó tantos millones sale, y a ese que se robó algo en un mercado sí se va preso y nadie lo saca, por supuesto? Ese balance, ese desbalance de la ética es lo que más daño hará al país en adelante. Simón Ordóñez decía, y repito textualmente lo que señalaba, lo que ocurrió con la peste del correísmo, pero en lugar de erradicar, de recuperar los valores, la ética, la moral, estamos viendo que esto se entroniza a vista y paciencia de un gobierno hoy que lo que hace es tratar de justificar que no quiere meterle mano a la justicia, cuando sí pudo en el ámbito de su competencia por lo menos actuar con firmeza. Y puedo comparar con lo que sucediera con el mismo actor. Hace un par de años ya se presentaron 2 habeas corpus en la Tacunga, y fue la propia ministra de gobierno de entonces, María Paula Romo, quien fue, denunció, actuó, lideró esto. ¿Y en qué terminó? Fueron negados estos recursos de habeas corpus. Resulta que acá, con una actuación tibia, sospechosa, por decirlo menos, de este gobierno, pasa lo que pasa con esta liberación de quien está condenado por corrupción. Imaginémonos que en el país de pronto se minan los elementos que sostienen la democracia, que sostienen la credibilidad, que se sostiene la idea de Estado. Desaparecemos. La ética es lo que sostiene un Estado, así como a las personas. Una vez que los principios éticos se destruye el Estado. El presidente de la República puede seguir hablando maravillas. Ninguna de esos discursos, de esas maravillas habladas, sirve para nada cuando el Estado ve que la normatividad jurídica se desmorona, que alguien quiere ser el gran ladrón, el gran asesino, que basta un acto y saldrá libre. ¿Con qué cara puede mirar el gobierno actual cuando habla de la ciudad, de hacer una nueva ciudad, un nuevo país, cuando él mismo está comprometido en la suciedad del país? Yo creo que realmente lo que ha acontecido ha sido uno de los actos más horrorosos que el Ecuador ha tenido en los últimos tiempos. Con Correa las cosas estuvieron claramente estatuidas. El gobierno de Correa era corrupto y se presentó como corrupto. Y él lo decía. Él rompía los periódicos delante de todo el mundo. Acá es al revés. El gobierno se presenta como el redentor, como el bueno. Y sin embargo,
está haciendo cosas que desdicen radicalmente que se ha ido ya en el avancista del país. Simón Ordóñez, ¿cómo lograr recuperar que a la par de una acción contra esta violencia, contra estas acciones delincuenciales, frente a la queja, hay jefes policiales como en Esmeraldas hace 3 días que cuestionaban severamente la actuación del sistema judicial, que no ordena la prisión? Quizás esto se va asentando una, si cabe la expresión, una mala pedagogía en el Ecuador, y el sistema judicial tampoco responde a las necesidades de los ciudadanos que con angustia ven estos actos de violencia, Simón. Sí, efectivamente, ¿no? Coincido primero con Rodrigo en esto que este último acto del gobierno, digamos, es un acto vergonzoso, es un acto que además al propio gobierno le deja sin la legitimidad suficiente, sin la carga ética, ¿no es cierto?, para enfrentar este tipo de problemas, ¿no es cierto? Porque si uno va a enfrentar al crimen organizado, tiene que empezar dando ejemplo, ¿no? Y creo que con esto último que ocurrió, ¿no es cierto?, ese ejemplo no es posible, ¿no? Y esto muestra una cosa que, digamos, en psicología hay un estudio que se llama el síndrome de la ventana rota, ¿no? Esto consiste, digamos, en algún momento unos estudiosos ponen un auto 0 kilómetros en una zona muy pobre y desordenada de Nueva York, que creo que es en una zona del Bronx, ¿no es cierto? Y ponen otro auto en una zona muy digamos, muy lujosa y de gente rica y de niveles muy altos de educación. El carro que está en la zona del Bronx es inmediatamente vandalizado y lo dejan en ruinas en pocos días. No pasa esto con el carro que está en la otra zona, pero deciden que a ese carro le van a romper una ventana, ¿no? Y cuando rompen la ventana, únicamente hacen eso, van y le rompen una ventana y le dejan en la misma zona, vivían ahí las mismas personas, etc. Y una vez que le rompen la ventana, ¿no es cierto?, ese auto es igualmente vandalizado en poquísimos días. Es decir, esta idea de que hay desorden en la sociedad, esta idea de que no hay orden, limpieza, de que van a prevalecer unas normas, unas leyes, esto que es de alguna forma indicado por esta idea de algo que no está reparado, de algo que está roto, ¿no es cierto?, puede cundir muy rápidamente por la sociedad. Entonces, en ese sentido, el Estado y el gobierno tendría que dar ejemplo en esos aspectos. Y hay una cosa también que quisiera señalar, porque a veces podría parecer que todo es malo y que toda la sociedad está atravesada por este fenómeno de la violencia, por este fenómeno de la delincuencia. Y yo tengo la idea de que no es así. Creo que cada vez la mayor cantidad de personas, los jóvenes actuales, incluso hemos subido, ¿no es cierto?, nuestra ética para enfrentar un poco la vida. Los que estamos en los distintos mundos de la producción, del trabajo, del comercio, etcétera. Creo que en general nos movemos con respeto a las leyes, con respeto a los otros, con respeto a nuestra palabra, etcétera, con una infinidad de cosas. Es decir, creo que en la gran mayoría de la población ha permeado la idea del esfuerzo, del mérito, etcétera, ¿no? Sin embargo, claro, también hay sectores, ¿no es cierto?, también hay sectores que se han ido por el otro lado, el de la vida fácil, el del dinero fácil, estas ideas que además están vinculadas muy cercanamente con el populismo, ¿no? Y también con la demagogia, por ejemplo, con las pirámides de dinero, esta idea de que uno puede mejorar la vida sin hacer mayor esfuerzo y sin tener mérito. Entonces, o acude al robo o acude a una pirámide, ¿no es cierto?,
o ocurre en muchos casos también a la política como mecanismo de hacer una vida sin esfuerzo que nos permita tener, por ejemplo, dinero y poder. Entonces, Burke en algún momento decía, ¿no es cierto?, que el triunfo del mal solo será posible si los hombres buenos no actuamos y nos quedamos callados. Y creo que la solución a este tipo de cosas está sobre todo en la sociedad, ¿no es cierto? En que nosotros primero sigamos cumpliendo nuestros deberes, nuestras obligaciones al interior de nuestra propia vida, ¿no es cierto? Yo tengo la suerte, digamos, al mismo tiempo de estar en este mundo más bien ligado a los libros, a la academia, al análisis político. Yo vivo de una pequeña empresa de muebles, un trabajo bastante humilde, tranquilo, etcétera, en donde me vinculo con trabajadores, con el tapicero, con las personas que tienen ferreterías, etcétera. Y ahí, por ejemplo, uno ve cómo la palabra es suficiente, ¿no es cierto?, para que se establezcan contactos, la confianza en cada uno, etcétera, la confianza, la palabra, etcétera, y que la gente va cumpliendo en la medida en que defiende su dignidad y su honradez, y donde la honradez es lo único que le permite seguir trabajando. Estas cosas que funcionan tan bien en ese ámbito dejaron de funcionar en otros, y sobre todo en el mundo de la política. Entonces creo que ahí hay una ruptura que tiene que ser subsanada, pero creo definitivamente que la sociedad en su conjunto y en su mayoría más bien ha subido sus niveles éticos, e incluso por eso mismo es que nos asusta tanto estos hechos que no fueron que no fueron extraños en otras épocas realmente más violentas de la historia de nuestro país y de la humanidad. Claro, Simón, ¿qué hacemos con esos dos países que usted cite? El país ético, el país de esa gente sencilla, común, que respeta el ordenamiento jurídico, que hace negocios ilícitos, y con ese otro Ecuador que no cambia, esa Asamblea Nacional que sigue con su dinámica, que sigue la corrupción, que sigue los atracos al Estado ecuatoriano, que genera violencia, que hay alianzas incestuosas con estas organizaciones delincuenciales, y tampoco la justicia acompaña, y deja abierto un portón ancho para que la delincuencia salga de las cárceles, y un gobierno que mira con parsimonia lo que sucede en el país. ¿Qué hacemos frente a eso, Simón? Sí, creo que algo digamos, una de las cosas que hicimos para tratar de enmendar esta fractura enorme entre la gente decente y que vive apegada a la ley, apegada a la ética, y que creo que es la mayoría del país, ¿no es cierto?, fue, por ejemplo, votar por quien ahora es presidente. Creo que aparte del modelo económico, también esperábamos que haya un cambio ético en el manejo del poder. Y sin embargo, ¿no es cierto?, hemos sido, creo que muchos de nosotros tenemos la sensación directa de una traición profunda del gobierno, sobre todo con el hecho de la semana pasada. Entonces, creo que desde la sociedad seguimos teniendo el deber de dar pelea en este campo, ¿no es cierto?, de informarnos para cada vez tratar de votar mejor, y no dar el voto a quienes nos ofrecen digamos, cualquier salvación medio mesiánica. El otro día yo escribía en alguna red, ¿no?, el caso de Don Nasa, o el caso de las pirámides, ¿no es cierto?, se parecía mucho a lo que ocurre con los demagogos, ¿no? Se parecía mucho a lo que ocurre con los demagogos, porque en ambos casos, ¿no es cierto?, los demagogos y los populistas nos ofrecen una salvación inmediata. Y cuando creemos que uno puede ser salvado por alguien, por un negocio rápido, trucho, o cualquier cosa de esas, y no por nuestro propio compromiso y nuestro esfuerzo, entonces nos exponemos justamente a votar por demagogos o por populistas. Esta fractura es difícil, bastante difícil de asumir. Ojalá algunos partidos y algunos líderes políticos tengan la decencia, la fuerza y
digamos, y la valentía, ¿no es cierto?, de enfrentar estos problemas, pero mientras tanto, desde la sociedad civil, desde los hombres que estamos en otros ámbitos, que no estamos metidos en esta cosa sucia de la política o de la delincuencia, creo que tenemos que seguir viviendo y dando la pelea. Doctor Rodrigo Tenorio, ¿qué puede pensar la juventud frente a estos hechos violentos, frente a este cambio, esta pérdida de los valores, de la ética que, como usted decía, se ha ido desmoronando? ¿Qué se puede pensar para lograr la recuperación de ello? Caso contrario, una clase política, una élite, le está imponiendo al Ecuador un modelo que hay sectores que saludan y aplauden, por ejemplo, la salida de Glass. Es uno de los grandes problemas, porque las nuevas generaciones se hacen gracias a los discursos y a los ejemplos de las generaciones de los mayores. Y la política ahora ya no es un asunto exclusivamente de la gente mayor. No, la política está absolutamente en todo, y las nuevas generaciones, inclusive los pequeños, están escuchando, ven en la televisión lo que acontece. No entienden, pero sí se confunden viendo que aquellos que tienen el poder roban, y los niños sí saben lo que es robar, y preguntan al papá qué es eso lo que está pasando, y los adultos no saben cómo explicar que hay gente del Estado, del gobierno, que nos gobierna, que nos manda, en fin, esas explicaciones que damos a los pequeños, ellos son corruptos, y preguntan, papá, ¿qué es corrupto? Y el papá le dice, ve, como cuando se queda un plátano en la mesa y se pudre y ya no se puede comer. Eso es lo corrupto, lo podrido. Y el país está yendo de manera acelerada a esa gran corrupción, en que todo quede corrupto. ¿Cómo podemos nosotros dar un discurso de honorabilidad, de verdad, a las nuevas generaciones, cuando las grandes autoridades de la Presidencia de la República para abajo viven en la corrupción, negocian en la corrupción? Obras son amores y no buenas razones. El ejemplo. Las nuevas generaciones no se hacen con discursos, sino con ejemplos. Es cierto lo que dice Simón. Hay una separación entre lo que acontece en los niveles del poder, las autoridades que manejan el Estado, y la sociedad en general. Sin embargo, se filtra, y Simón sabe que se filtra, ¿no? Porque las separaciones no son de acero, son filtros, todo se filtra. El discurso del presidente llega de una u otra manera a todas partes, porque se filtra. Y entonces esos ejemplos que hemos tenido y que venimos teniendo a lo largo de estas últimas décadas de corrupción, filtra a las nuevas generaciones, y allí se hacen. Es difícil, no imposible, pero es difícil que las instituciones educativas, por ejemplo, del país, se liberen de este halo de corrupción que nos domina. Los niños se pueden volver tramposos en la escuela. En vez de hacer un deber hecho por ellos, pueden copiarlo y presentarlo. Y si la maestra, el maestro, no chequea eso y no dice lo que es la honorabilidad de hacer un deber bien mal hecho, pero hecho por él y no copiado, si deja pasar, porque todo se puede sostener, entonces estamos construyendo nuevas generaciones hechas en el que me importismo, en el que lo que era malo ahora es bueno, en que el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Realmente los ejemplos que dan las autoridades a las nuevas generaciones son fatales. El presidente de la República no se puede lavar las manos. Yo diría que no se puede lavar las manos porque ni manos tiene ya. Y eso es grave. Porque el mundo contemporáneo es un mundo que funciona con una rapidez increíble. Ya no es el mundo lento de antes.
Es un mundo que evoluciona a la velocidad de los acontecimientos. Los ejemplos que hemos dado a las nuevas generaciones con estos acontecimientos deshonestos, en los que un hombre detenido, ex vicepresidente de la República por corrupto, condenado por corrupto, sale libre, mientras el hombre de la calle que se robó cualquier cosa va preso. Entonces decimos, ¿para qué tiene que ir preso el tipo que se robó $200 o un medio carro? Y el otro sale que se robó aviones de dólares. ¿Cuál es la proporción ética con la cual nosotros estamos construyendo a las nuevas generaciones? Y en esto no medita, por supuesto, el Estado o el gobierno, mejor. Para el gobierno las cosas pasan, nada más pasan, pero no se pone a reflexionar en los efectos que tienen esos actos en la construcción de las nuevas generaciones. Él cree que solamente se trata de un acto político, dice que se baja el telón y el mundo sigue. No es así. Se están minando a las nuevas generaciones de construcciones éticas y políticas. Los políticos de mañana se están haciendo hoy, y los políticos de mañana se están haciendo hoy con la corrupción, con una corrupción impresionante, organizada desde el Estado. Y digo yo desde el Estado porque fue Rafael Correa y su gente la que organizó un Estado corrupto. Doctor Tenorio, con un mensaje final, ¿cómo revertir esto en medio de esta realidad? ¿O el país va a seguir expectando estos altos niveles de violencia, protegidos por un régimen o protegidos por un sistema penitenciario, por un sistema judicial que no atina a reivindicar la ley en el Ecuador? Esa ¿qué diría? La gran tarea del país, la gran tarea de un gobierno, reconstruir. Pero ¿cómo va a reconstruir un gobierno que está también desconstruido? La salvación no viene del cielo, la salvación viene desde nosotros mismos. Y necesitamos líderes, para eso son los gobiernos, porque lideran con la ética. Pero si un país está liderado por gente corrupta, ¿cómo podemos organizar a las nuevas generaciones? Eso es fatal. Entonces los chicos, los muchachos, las muchachas se volverán tramposas, porque hacer trampa es lo lógico. Eso nos enseñan las autoridades, eso nos enseña la política. Entonces hace falta que realmente haya un nuevo grupo político, una reorganización de la política en el país, la construcción quizás de otros movimientos políticos que se sostengan en la lucha en contra de la corrupción, no que hagan la bandera solamente la ética, sino la lucha en contra de la corrupción, pero no una lucha tipo fascista, sino una lucha real, una nueva moralidad. Necesitamos construir a estas nuevas generaciones de niños y niñas con otros principios. Los medios de comunicación tienen en esto un papel importantísimo, porque los medios de comunicación son los encargados de hacer que lo que acontece en el mundo de los adultos, en el mundo de la política, llegue a los lugares más recónditos del país. Y que en lugar de darle tanta importancia a cosas que no tienen que son casi baladíes, dar importancia a los actos serios, honestos de las personas, porque también hay actos y personas que dan cuenta de honestidad en el país. Hay profesores
hay directores, hay policías, hay honestos. De eso no se habla. Y creo que es necesario empezar a rescatar la parte buena del país para, sin dejar de criticar lo malo, empezar a producir un nuevo discurso del bien, llamémoslo, un nuevo discurso de la honorabilidad. Porque si solamente estamos hablando de la deshonestidad, los chicos, las chicas, vivirán solamente para eso. Bien, quiero agradecer el aporte a este análisis que partimos de esta dura situación que vive el país por la inseguridad, con los malos ejemplos desde una parte de la clase política que ha sembrado estos altos niveles de corrupción. Muchas gracias a Simón Ordóñez y al doctor Rodrigo Tenorio su aporte a este debate. Muy buen día. Buen día, gracias Miguel. Gracias. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y volvemos en la revista de Opinión Democracia para analizar el caso de Julian Assange, que está a punto de ser extraditado desde Londres a los Estados Unidos. Allí tiene 18 cargos penales que pudiera llevarle a enfrentar hasta 175 años de prisión. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.